El maligno Dr. Maki, un científico tan brillante como demente, pertenecía a la Patrulla Roja, siendo su científico más destacado. Creaba armas para esta malvada organización. Tras su caída, la brillante mente de este hombre no descansó, sino que por el contrario, se fue obsesionando más y más con crear las armas más poderosas que jamás hubieran existido. Tras muchos años de trabajo clandestino, sus investigaciones lo llevaron a una escalofriante conclusión. Para crear androides de energía ilimitada, debía utilizar humanos como base. Advertencia: los eventos relatados a continuación pueden resultar un poco chocantes. Sin embargo, lo peor de todo es que dichos eventos pertenecerían a la historia real de la serie. Una historia que Lazuli jamás conoció, pero que murió oculta en la mente de los dos androides psicópatas del futuro. No sabemos la naturaleza de tan malvados y aberrantes experimentos. No sabemos qué sucedería con los cuerpos de estas personas, ni tampoco por qué era necesario que fueran seres humanos. ¿Acaso las células, el ADN de estas personas serían manipuladas? Quizá jamás lo sepamos, pero lo cierto es que el perverso científico llevó a cabo su plan. Pero, ¿quién en su sano juicio se sometería a procesos experimentales para cambiar su naturaleza? No, nadie lo haría. Estos jóvenes debían ser traídos por la fuerza. Al menos 2 jóvenes fueron raptados y tras esto, sus cuerpos fueron sometidos a terribles experimentos. Digo al menos porque en la ciencia es común que los experimentos fallen, y cuando eso sucede, deben ser descartados para dar lugar a otros. No es alocado pensar que Lápiz y Lazuli no fueran las únicas víctimas de este desquiciado, sino muchos jóvenes habrían sido raptados para llevar a cabo estos macabros experimentos. Lo cierto es que el científico demente no se detendría, sin importarle la vida de los demás. No lo haría hasta lograr su objetivo. Sabemos que en el futuro de Trunks 17 y 18 son malvados, casi unos psicópatas, pero que en nuestra línea de tiempo, por el contrario, son buenos y sensibles. ¿Por qué sucede esto? Partamos por analizar las 4 líneas de tiempo existentes. Si deseas ver el video dedicado a las 4 líneas de tiempo en Dragon Ball Z, te sugiero que lo hagas antes de seguir viendo este video. Dejo el link en la descripción. Como podemos ver en la línea 1, de donde viene Cell, y en la línea 2, de donde viene el Trunks que todos conocemos, los androides son malvados. Además, sabemos que por lo menos en la línea 4, que es en la que se desarrolla la historia, los androides son buenos. Eso quiere decir que existen 2 eventos que pudieron determinar el cambio en la personalidad de Lápiz y Lazuli: el viaje de Cell y el viaje de Trunks. Puesto que al viajar Cell solo se escondió, esto difícilmente podría influir en los eventos, quedándonos solo con un evento que podría haber sido determinante en el cambio de personalidad de los androides: el viaje de Trunks y su consecuente pelea con Freezer. Partiendo de este punto, podemos dar una explicación clara sobre la razón por la que Lápiz y Lazuli son buenos en este tiempo y malvados en el otro. Si estás preparado, comencemos. Sabemos que el Dr. Maki raptó a los 2 jóvenes para someterlos a experimentos contra su voluntad. De algún modo, en ellos el experimento fue exitoso, logrando cambiar la estructura de sus cuerpos, logrando convertirlos en poderosas armas, manipulando sus cuerpos por medio de operaciones quirúrgicas, llegando incluso a insertar bombas dentro de ellos. Tras esto, el Dr. Maki los despertó, pero ellos no le obedecían, pues aún mantenían su personalidad humana intacta y lo odiaban. Sabemos esto por lo que el mismo Dr. Maki dijo, que ellos nunca tuvieron una buena actitud. Eso demuestra que él ya los había activado antes. El maligno Dr. Maki pensó que Lápiz y Lazuli eran inservibles y decidió desactivarlos y guardarlos como si fueran objetos, hasta el día en que los usaría para que fueran consumidos por su nuevo androide, el androide 21, que podría aprovechar de mejor manera la energía ilimitada de ellos. Como no podía usarlos, pensó en otra alternativa aún más perturbadora: convertirse a sí mismo en androide. Sin embargo, antes de su ataque, llegó el día de la llegada de Freezer, a quien Goku habría enfrentado. Sabemos que esta batalla se habría extendido, por lo que el Dr. Maki seguramente lo habría notado, y consecuentemente enviara a un androide a recabar la información. Entonces el Dr. Maki, al ver la terrible pelea entre Freezer y el Super Saiyajin, estado que para él era desconocido hasta entonces, se dio cuenta que, aun siendo androide, jamás podría vencer a Goku, por lo que decidió volver a intentar usar a 17 y 18. Pero ¿cómo podría lograr que lo obedezcan? Para empezar, ocultó a número 16 en un lugar seguro. También disminuyó el poder de 17 y 18, según sus cálculos, lo suficiente como para que pudieran derrotar a Goku en Super Saiyajin.
Pero estas medidas no servirían de nada si no le obedecían, así que la única forma viable sería lograr manipular su mente, esto es, lavarles el cerebro. Un método de manipulación y lavado mental utilizado en experimentos es el de la empatía, la cual consiste en hacer que la víctima comparta los mismos puntos de vista que el manipulador. Es decir, por medio de torturas psicológicas, lograr hacer que la víctima odie aquello que odia el manipulador y ame aquello que éste ama. ¿Qué es lo que odia el Dr. Mackey? Pues a la humanidad. Los dos jóvenes de este modo fueron sometidos a un terrible proceso de manipulación mental. Mediante esta estrategia psicológica, el domante obliga a someter sus creencias, conducta, pensamientos y comportamiento a un individuo, con el propósito de ejercer sobre éste un control de sus acciones. No sabemos a qué terribles torturas, castigos físicos y psíquicos a manos de este maligno viejo fueron sometidos ambos, pero sabemos que se extendieron por días, meses o hasta doblegar su voluntad. Aunque este proceso no fue suficientemente exitoso para lograr que ellos obedecieran completamente, sí lo fue para perturbar sus mentes y convertirlos en auténticos psicópatas. El Dr. Mackey despertó a sus dos androides y los envió a atacar la ciudad del sur. Para esto, Goku ya había muerto y los dos androides asesinaron a Vegeta, Piccolo y todos los demás. Finalmente estos monstruos, que alguna vez habrían sido dos jóvenes normales, traicionaron a su creador, destruyéndolo como vimos en la película. Ahora veamos qué sucedió en nuestro tiempo. Lápiz y Lazuli, tal como dijo Lazuli, habían sido raptados y convertidos en androides contra su voluntad, y como no obedecían al Dr. Mackey, decidió dormirlos, y convertirse más tarde en androide a sí mismo. Cuando Trunks llega a enfrentar a Freezer, este lo destruye muy rápido, por lo que el Dr. Mackey jamás pudo ver esta pelea, ni lo que era un Super Saiyajin, tal como lo dice él mismo durante su primera pelea con Goku. No fue porque le interesara ver esta pelea, sino que no llegó a tiempo. Mackey nunca supo que no sería capaz de vencer a Goku, por lo que jamás pensó en despertar a 17 y 18, así que nunca disminuyó su poder, razón por la que los androides de esta época tienen todo su potencial y son más poderosos. Tampoco los sometió a torturas psicológicas, sino que para asegurar su victoria decidió construir un androide que le ayudaría en su ataque, haciéndolo solo un poco más débil que él mismo. Es por eso que este androide nunca existió en la línea de tiempo de Trunks. En otras palabras, indirectamente Trunks salvó a 17 y 18 de las terribles torturas que sufrirían a manos del psicópata Doctor, lo cual derivó en que su carácter no cambiara. El Dr. Mackey atacó la ciudad y al verse superado por Goku y sus amigos, en medio de la desesperación decidió despertar a 17 y 18, tal como estaban, lo cual derivó en su propia destrucción. Los dos androides psicópatas que mataron a Gohan de una manera tan cruel, en realidad un día fueron buenos, y su maldad no venía de ser androides, sino que a estos seres humanos el sufrimiento y la terrible experiencia vivida a manos de este maligno personaje los trastornó a tal grado de convertirse en verdaderos monstruos. Pero, ¿esto hace inocente a los androides? ¿Es correcto decir que una persona tiene justificación de ser malvada solo por haber pasado por eventos traumáticos? A menos que cayeran en la locura, desde mi punto de vista los androides del futuro no son inocentes, pues creo en verdad que el ser humano puede elegir entre el bien y el mal, aún frente a las adversidades. Pero, ¿tú qué piensas? Si te gustó el video, seguramente también te gustará este otro. En él analizamos a fondo el poder del número 17 y 18. Y si deseas, activa la campana para que la próxima vez que suba un video te llegue un mensaje avisándote de este suceso. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.